Padre, te damos muchas gracias porque en un día como hoy en el que el mundo celebra a la figura paterna, nosotros podemos saber que tenemos el mejor papá del universo, que se nos ha concedido el honor y el privilegio, no solamente de llamarte Padre, no solamente ser hijos de manera legal, sino también de manera genética. Gracias. Gracias en este día porque el espíritu de orfandad que antes teníamos, tú lo has erradicado de nuestros corazones. Gracias por el espíritu de adopción que hoy podemos festejar, agradecer y que hoy podemos verdaderamente reconocer operando en nuestras vidas. Gracias porque mientras el mundo ve la figura paterna y la festeja, nosotros podemos disfrutar de este honor y este privilegio de manera continua, permanente y eterna. 24 horas al día, 7 días a la semana. Gracias porque ya no somos huérfanos. Gracias porque vivan o no nuestros padres terrenales, hoy sabemos que tenemos un Padre que está en una responsabilidad inamovible con cada uno de aquellos que ha adoptado. Te bendecimos por lo que hoy vas a estar hablando a nuestros corazones y por lo que vamos a estar recibiendo de ti en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Eres hijo, eres hija de Dios y no lo eres por nombramiento. Eres porque a tu Padre le ha placido llamarte, adoptarte, y dice la Escritura en Romanos 8:15, que no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual hoy puedes clamar Abba Padre. Hoy puedes llamarle a Dios de una manera muy particular y muy específica. Y en la Escritura el Espíritu Santo nos muestra que la forma en la que hoy tú te puedes referir a Dios es con la palabra Abba. Y vamos a partir de entender rápidamente, aunque pudiéramos profundizar muchísimo en esto, en que llamarle a Dios Abba es una palabra que está escrita en el arameo, en el Nuevo Testamento, y que se refiere a una forma en la que un niño pequeño puede hablarle a su papá de manera muy íntima y en mucha confianza. O sea, que esta palabra que Jesús usó también es algo que dice que hoy está disponible para nosotros. De tal forma que no solamente podemos ver en Jesús a aquel Hijo de Dios que llamó de esta forma a su Padre Celestial, sino que hoy se nos concede a ti y a mí el mismo derecho, el mismo privilegio. Ya no de llamarle a Dios solamente nuestro Señor, nuestro Creador o nuestro Redentor, sino de poder venir en esa confianza y en esa intimidad a poder decirle Abba. En esta mañana, pues, en los hogares se está festejando a la figura paterna, pero esta mañana que estamos aquí nosotros reunidos y tenemos la oportunidad de continuar recibiendo verdad, yo te invito a que escuchemos lo que Dios tiene que hablarnos con respecto a su paternidad. Esta mañana no vamos a hablar de los 5 puntos o de los 5 pasos con los que tú puedes ser un buen padre, ni tampoco vamos a hablar de 3 maneras en las que tú puedes honrar a tu Padre terrenal. Vamos a escuchar lo que Dios mismo quiere mostrarnos con respecto al ejercicio de su paternidad para con nosotros que somos sus hijos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un concepto que nos hemos formado a lo largo de nuestras vidas con respecto a lo que la figura paterna es. Hayas conocido o no quién es tu Padre terrenal, hayas tenido una relación buena, mala, cercana o lejana con tu Padre terrenal, en tu interior se ha formado una imagen, se ha formado un concepto de quién la figura paterna es. Pero hoy
tenemos presente entre nosotros al Espíritu Santo, quien con su verdad va a mostrarnos la verdadera identidad, la verdadera naturaleza de la cual fluye este ejercicio de la paternidad que nuestro Padre ejerce con cada uno de nosotros eternamente. Entonces, vamos a escuchar lo que nuestro Padre quiere hablarnos y quiere decirnos, porque muchos de nosotros en nuestra relación con Dios partimos de ese acervo que nos hemos creado, de lo que vivimos en la infancia, de lo que nuestros padres terrenales pudieron darnos o no, y partimos de ese conocimiento y de esa experiencia para venir a relacionarnos con Dios. Es preciso que nosotros conozcamos a Dios en su total plenitud y a la luz de la verdad. Lo conozcamos como el Padre que Él verdaderamente es. Yo puedo comentarte y puedo compartirte que a lo largo de mi vida, mi relación con mi Padre terrenal fue bastante conflictiva y que Dios tuvo que confrontarme y traerme al asunto de entender que ese concepto y esa experiencia y esa relación que durante muchos años yo sostuve con mi papá, que estaba dañada, estaba finalmente siendo el acervo del cual yo estaba partiendo para relacionarme con él. Te pongo un ejemplo. En la etapa de la adolescencia, mi papá, por su ignorancia, su desconocimiento de la verdad, un día se fue de casa y no lo vimos más. Y siendo una niña de 13 años, yo viví el abandono de mi padre terrenal. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de 3 niñas sin un empleo, sin un trabajo, sin un ingreso. Y estando en plena adolescencia y viviendo una experiencia tan traumática, conociendo a Dios, sabiendo que Él era mi padre, pero viviendo a la vez una experiencia que marcó en esa etapa de mi vida y que finalmente me trajo a vivir una experiencia de abandono y a relacionar a mi Padre Celestial con la capacidad de hacer lo mismo. En efecto, durante muchos años, yo crecí sin percatarme de ello, con el asunto de que Dios podía hacer lo mismo. Durante mi juventud, y no me creo muy viejita, pero en los años siguientes, la relación con Dios estuvo marcada por esta experiencia. En el fondo de mi corazón existía la posibilidad de que Dios, mi Padre Celestial, podía actuar de la misma manera. Es verdad, Dios me amaba y yo lo sabía. Es cierto, sus promesas son eternas, pero muy en el fondo de mi corazón estaba arraigado el asunto de ¿y qué pasa si Dios cambia de idea? ¿Y qué pasa si Dios cambia de parecer? Y finalmente un día desaparece de la escena y yo vivo la misma experiencia. Esto que quedó tan marcado y tan profundamente establecido en mi corazón como una experiencia de daño, a lo largo de este proceso de transformación que he estado viviendo con él, mi padre se ha asegurado de traerme no solamente a entender la verdad de quién él es, sino a venir a la libertad de todo aquello que la experiencia de abandono en la etapa de mi adolescencia dejó. Él me ha traído a la convicción de que él no puede negarse a sí mismo. Él me ha traído al entendimiento de que su fidelidad es grande y que él permanece para siempre. Y que yo puedo descansar en que el Padre que Él es no tiene relación alguna con lo que nuestros padres terrenales pudieron darnos, ¿o no? Esta mañana vamos a platicar no de mi experiencia, sino vamos a hablar de la experiencia que cada uno de nosotros finalmente ha vivido y tiene guardada en su corazón como un acervo. Y que es desde ese costal, que es desde esa cajita de la cual tú estás partiendo para relacionarte con tu Padre Celestial. Mira, igual puede ser que te identifiques conmigo en esto. Yo crecí diciendo, claro que no, lo que viví con mi papá terrenal, esa fue una experiencia que ya no me afecta. Y durante muchos años crecí con esa idea. Sencillamente no quería lidiar con las memorias, con el dolor y con las
situaciones internas que eso estaba causándome. Pero Él, en su amor, en su fidelidad y en su cuidado por esta hija amada, se ha encargado de que ninguna de las experiencias que marcaron mi vida en mi infancia o a lo largo de mi vida dejen a esta hija coja, la dejen manca o la dejen con situaciones que le impidan y le limiten de participar plenamente de la vida eterna que Él le ha concedido. Es por la fidelidad de nuestro Padre que esta mañana estamos aquí sentados porque también hay hermanos. Y a veces pienso que estoy en la reunión con las hermanas. Y en realidad vamos a platicar del corazón del Padre. Vamos a platicar del corazón y de la paternidad que Él ejerce contigo. Y Él quiere no solamente informarte esta mañana. Él no te quiere comunicar lo que Él manifiesta y expresa para cada uno de sus hijos como Padre. Él quiere en realidad venir a ese acervo, a ese costal, a esa cajita en la que tú tienes guardada la figura paterna que caracterizó tu desarrollo y que finalmente está limitando o está obstruyendo que tú puedas relacionarte con tu Padre Celestial, al cual hoy tú puedes llamar Abba Padre. No te escucho, tengo los audífonos puestos. A ver, tenemos un micrófono abierto, ya le cerramos. Entonces, yo te invito esta mañana a que te dispongas a permitir al Espíritu Santo entrar en ese acervo que a veces tenemos guardado y que lo tenemos bajo llave porque no queremos que nada de aquello que hemos vivido y que fue doloroso finalmente resurja. A Dios no le interesa meterse en tus cosas personales para causarte daño. A Él le interesa que tú le des acceso a todo este tipo de situaciones dolorosas, dañinas, que te han afectado a lo largo de tu vida, con el fin de cumplir su propósito contigo, que es el de transformarte. Y es el de hacer de ti un hijo, una hija, a la estatura y a la plenitud de tu hermano Jesús. Entonces, fíjate, hay 3 cosas que van a suceder contigo si tú le permites a Dios mostrarte de qué se trata en realidad su paternidad. La primera es que vas a ser libre de engaños que te esclavizan, como el que ocurrió conmigo y te acabo de compartir. Tenemos un micrófono abierto y el micrófono se abre y nada más quisiera pedirle a la persona que si lo cierra. Ok, gracias. Entonces, el primer beneficio que vas a poder tú disfrutar es el que vas a ser libre de engaños que te esclavizan en esa relación con tu Padre Celestial, tal y como sucedió conmigo. El abandono vivido en la etapa de la adolescencia se volvió un sello característico que me esclavizó al miedo, a la inseguridad y al temor. Y Dios se ha encargado y se ha estado asegurando a lo largo de mi proceso de transformación de que no quede indicio alguno de esa experiencia vivida. En segundo lugar, vas a poder participar plenamente de tu proceso de transformación, que es el propósito por el cual has sido llamado. Si tú entiendes de qué se trata la paternidad de Dios, tú vas a poder de manera consciente y voluntaria participar con Él del trabajo que Él está realizando día a día contigo. Y tercero, si tú puedes ver claramente la paternidad de Dios a la luz de su verdad, lo que va a suceder contigo es que la educación con tus hijos y la relación con tus hijos va a ser divina. No se trata de que tú te pongas a imitar a Dios en su conducta. Se trata de que tú conozcas lo que hay en su corazón
de manera vivencial. Y puedas no solamente con tu boca decirle Abba, sino que todo tu ser en realidad pueda clamar esto y pueda hacerlo una vivencia eterna. Y para que podamos ver lo que hay en el corazón del Padre, yo te invito a que vayamos a la parábola del Hijo Pródigo. Y aunque puedes leerla con detenimiento en tu casa posteriormente, hemos referido esa parábola en este espacio en repetidas ocasiones. Pero para quienes no la han escuchado antes, déjame decirte brevemente en qué consiste. La parábola del Hijo Pródigo usualmente la hemos recibido con el fin de entender lo que sucedió con ese muchacho que tomó decisiones equivocadas y se fue de casa. Pero esta mañana, esta parábola del Hijo Pródigo, el enfoque de nuestra conversación va a ser el corazón del Padre que estuvo en casa esperando el regreso de su hijo. Entonces, en resumen, esta parábola te la platico, la puedes leer posteriormente en tu casa, pero es un padre que tiene 2 hijos y el menor le pide la herencia, le pide que quiere disponer de todos los fondos y de todas las propiedades que le corresponden, porque él ha tomado una decisión y la decisión es irse. Pero no solamente es irse de casa para emprender o para hacer un negocio, sino este muchacho tiene intenciones equivocadas, desviadas, y está pensando en una independencia. Este muchacho está exigiendo lo que piensa que le toca en la porción de herencia que su padre tiene, y él ha hecho planes para vivir su vida. Él ha hecho planes para salir de casa y finalmente romper con toda relación con su papá y hacer lo que él tiene planeado. Entonces el padre accede, le entrega todo a este hijo y él se va de casa. Y cuenta la escritura que este hijo pues despilfarra todo eso que tiene. Y lo despilfarra en placeres y de manera desviada y con decisiones muy equivocadas. Y como todos los recursos mal invertidos, pues finalmente este muchacho llega al punto en el que se queda sin nada. No hay fiesta que ya pueda pagar, y una vez que él se ve totalmente desprovisto, entonces él está pasando hambres. Y lo que él está buscando ahora es ver cómo él puede obtener los mínimos ingresos para sostenerse, y encuentra que hay una persona que le ofrece ser quien cuida los cerdos. Y este hijo entonces está ahí entre los cerdos, es el único empleo disponible que en ese momento tiene, y cuidando de los cerdos no tiene ni qué comer. Y es ahí donde él puede ver que aún los cerdos que está cuidando tienen un alimento y está deseando comer de lo que ellos tienen. A ese grado llega el hambre y el estado deplorable en el que él se encuentra. Y estando ahí, este hijo es cuando piensa en la casa de su padre y dice, aún los jornaleros en la casa de mi papá tienen algo que comer y yo estoy en este estado. Es ahí donde él piensa, voy a regresar a la casa de mi padre y voy a pedirle que me haga como uno de sus trabajadores. Ya no merezco que me llame su hijo, pero voy a volver con él. Y es entonces cuando este hijo emprende el regreso a casa. Y el estado físico, el estado emocional de fracaso, de devastación, es evidente en este muchacho. Él regresa a su casa esperando que le den la oportunidad de trabajar como peón y al menos tener la comida asegurada. Este chico regresa a su casa y para sorpresa suya el padre le está esperando. El padre a lo lejos lo ve y corre para recibirle, lo abraza, lo besa y entonces lo recibe en su casa de vuelta y ordena que le vistan, que le calcen, que le den un anillo en su dedo. Y hay una gran fiesta. Hay una gran fiesta. Al padre le preguntan por qué una fiesta cuando este hijo ha tomado las peores decisiones de su vida y además económicamente pues
lo afectó porque se llevó una porción de la herencia sencillamente para deshacer con ella. Entonces la fiesta inicia y el padre expresa esto y dice: mi hijo que era muerto ha resucitado, el que él estaba perdido y es hallado. Entonces, en esta parábola, el Espíritu Santo, hay 3 cosas que nos muestra con respecto al corazón de Dios y su paternidad para contigo y para conmigo. Y la primera cosa que Él nos manifiesta es, fíjate, cuando el hijo exige, demanda que se le den los recursos que le corresponden, la primera cosa que podemos ver es que este papá que está citado en la parábola no se opone. Este papá no le pone resistencia. Lo que este papá hace es que respeta la decisión del hijo. La primera cosa que nuestro Padre quiere mostrarnos a nosotros esta mañana con respecto a su corazón y a su paternidad es que Él nos respeta. Y vamos a detenernos ahí para entender un poquito en qué consiste esto. Porque respetar no tiene nada que ver con dejar a una persona hacer todo lo que le venga en gana. Vamos a entender la diferencia. Dios te respeta, pero ese respeto surge, fluye, parte de su naturaleza de amor. El Padre te ama y es por esa razón que respeta las decisiones que tú tomas. Pero también es preciso entender que respetar no tiene nada que ver con dejar a una persona hacer de todo. El Padre respeta tus decisiones por una sencilla razón, porque Él te creó a su imagen. Él te creó con espíritu, alma y cuerpo, y dentro de ti puso la capacidad de elegir. Él te dio la capacidad de tomar decisiones. Él no te creó como un sujeto al que le den cuerda y camine solito por inercia. Él no te hizo tampoco un individuo a control remoto para que él pueda de manera, ahora sí que desde un botón, controlar a distancia y funcione como una maquinita. Dios no te creó de esta manera, no te hizo un títere. Dios te hizo para ser de ti su familia. Es tal el amor que el Padre tiene por ti, que Él te creó con la capacidad de tomar decisiones y lo hizo por amor. Y la parábola que hoy estamos citando inicia presentándonos esta verdad con respecto a aquel que te adoptó y que te llamó para ser hijo o hija. Él quiere que puedas ver que Él te dio esa capacidad de elegir y Él te dio esa capacidad de tomar decisiones con el propósito de que tú puedas de manera consciente y voluntaria recibir y participar de todo lo que Él te ha dado. Dice la Escritura, y nos dice así, dice que, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte, pero escoge la vida, porque Dios está diciendo, mira, estoy poniendo delante de ti estas opciones, pero yo quiero que tú escojas la vida. A través de la Escritura, nunca vas a encontrar que Dios esté tratando de controlar, de manipular o de someter a una persona por la fuerza. Él dice también en el libro de Apocalipsis, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Y es que en tu propia vida, en tu corazón, eres tú la persona que tiene las llaves. Es que en tu corazón al Padre le plació concederte que tu puerta
solo se abra por dentro. Y que seas tú la persona que le da acceso para que entonces Él entre contigo y te traiga la cena. En esta escritura no vemos a Dios diciendo, mira, yo te amo tanto que voy a tirar la puerta a patadas para que entonces me dejes entrar. Él está manifestando el amor y el respeto que tiene por ti. Pero si tú vas a relacionarte con Dios como Padre, necesitas partir de esta verdad y de este fundamento. Él te respeta. Y si tú a lo largo de los años y de la relación que has sostenido con Él, has estado quizá diciéndole algo como, Padre, ven y toma control de mi vida. Yo no sé si tú se lo has pedido o yo no sé si tú lo estás hoy esperando. Es necesario que conectes esto que le has dicho a Dios con su verdad y entiendas que no tiene relación alguna. A Dios, tu Padre Celestial, no le interesa venir a tu vida y tomar el control. Él te ha dado la capacidad de elegir. Él te ha dado a ti autoridad para decidir. Dios no está esperando que tú le pidas, le supliques o estés esperando que Él venga y tome control de tu vida. Si tú eres una persona, es un ejemplo, con problemas de ira y le has dicho a Dios, ven y toma el control. Y estás esperando que cuando te aprietan los botones y la ira se hace presente, que Dios de repente, súbitamente venga, tome el control de ti y entonces esa ira desaparezca. Esta mañana el corazón del Padre se nos revela con el único propósito de que puedas entender cuál es la razón, el motivo que hay en tu Padre Celestial para relacionarse contigo como Padre. Y es el que entiendas que Él respeta tus decisiones y que es necesario que tú puedas ejercer esa autoridad que se te ha concedido y elijas en medio de cada una de las situaciones que atraviesas, el que Él sea parte y el que Él esté ahora sí que dándote todo lo que te ha concedido. Él no manipula, Él no controla, Él no me da ultimátums. Nosotros como padres terrenales nos tocó en algún momento escuchar el ultimátum, ¿no? De alguno de nuestros papás. Bueno, Dios no da ultimátums y Él no nos obliga. Entonces, si tú te ves en el cuadro de una persona que está diciéndole a Dios, ven y toma el control, esta mañana es necesario que entendamos que lo que a Dios le interesa es que tú te veas como un sujeto que Él respeta y que Él ha equipado y apoderado para que tome decisiones. Quizá también puedas decir, es que yo no puedo elegir. A la hora en la que la ira me toma, a la hora en la que la depresión me arrastra, yo no puedo elegir. Mira lo que dice la Escritura, que Él no te dio espíritu de cobardía. Él no te ha dado espíritu de temor, leímos hace un momento. Y déjame decirte que cobarde no es el que tiene miedo. Cobarde es aquel que siente que no puede hacerle frente a las decisiones que él mismo tiene que tomar. Cobarde es una persona que siente, no puedo elegir, yo no puedo elegir. Y Él nos dice esta mañana, yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En medio de las situaciones que cada uno de nosotros puede estar atravesando, Dios nos ha dado el poder de elegir y de poder escoger lo que Él nos está proveyendo. Tú no estás atado de manos. Tú no estás siendo arrastrado por los sentimientos o por todo aquello que piensas que puede estar gobernando tu vida. Y hoy Él quiere que puedas abrir los ojos a esta realidad. Eres amado. Cuando tú te despiertas en la mañana y a lo largo de tu día hasta que te vuelves a dormir en la noche, tú tomas cientos y cientos de decisiones a lo largo del día. Te percates o no,
te des cuenta de ello, ¿no? Es así, tú estás ejerciendo tu autoridad. Pero ¿cómo estás tomando decisiones? La paternidad de aquel que te adoptó te dice yo te amo y por eso te respeto. En cada una de esas decisiones que tú estás tomando a lo largo del día, Él quiere que tú puedas saberte amado. Él quiere que tú puedas saber que puedes elegir porque Él te ama. Que puedes elegir darle permiso a Dios de entrar en tu vida y también puedes decirle a Dios, aguántame tantito, porque ahorita me voy a hacer cargo yo. Y quizá te preguntes, ¿cómo puede Dios recibir una respuesta mía de esa manera? Yo no sé tú, pero yo me he visto en situaciones en las que le he dicho a Dios, yo quiero que intervengas, yo quiero que seas parte de esto y quiero que me muestres lo que tú tienes preparado para esta situación. Pero también he atravesado por etapas y por momentos en los que tengo que reconocer y que tengo que ser transparente con ustedes y decir, le he dicho a mi papá, aguántame tantito. Le he dicho a Dios, aguántame tantito y he asumido esos eventos de manera independiente. Hoy el Padre nos muestra que sea cual sea la decisión que nosotros estemos tomando, Él nos sigue amando y que muestra ese amor para con nosotros de manera en la cual nos deja elegir. Dios no va a venir y va a tomarte por la fuerza. Dios no va a venir y te va a forzar para que hagas lo que Él quiere. Si tú dices, pero Dios es todopoderoso, ¿no es así? Él puede venir y hacer que yo ya no sienta esto. Él es todopoderoso, pero su naturaleza es amor. Y su paternidad va a fluir eternamente de esta naturaleza que es inagotable, que es inamovible y que es incambiable. Dios no te pone condiciones para amarte, pero es necesario que hoy te percates de que tú estás tomando decisiones y que las estás tomando porque a tu Padre le plació darte esa capacidad. El punto es si esas decisiones que estás tomando, las estás tomando sabiéndote amado o las estás tomando sencillamente, ahora sí que de manera automática y sin pensar. El Padre no solamente en esta parábola le entregó al Hijo los bienes que le había demandado, y no solamente lo despidió y lo dejó salir de casa sin saber el rumbo que con precisión este muchacho iba a tomar. El Padre también cuenta esta historia, que mientras el Hijo estuvo fuera, mientras el Hijo estuvo malgastando todos los recursos, la historia se centra en lo que el Hijo estuvo haciendo. Pero yo te pregunto, ¿qué estuvo pasando en el corazón del Padre en esos días, en esas semanas o en esos meses? La parábola no pone un plazo de tiempo, pero según entendemos en esta historia, la porción de dinero que se le entregó debe haber sido considerable. Y para que ya no le haya quedado absolutamente nada, pues obviamente tuvieron que pasar varios días. En ese periodo de tiempo en el que el muchacho se fue deteriorando y se degradó a tal estado en el que quedó en bancarrota total, el padre estaba en casa. Pero vamos a centrarnos en qué estaba viviendo el padre. ¿Qué estaba viviendo el padre en ese tiempo de espera? ¿Estaba este padre sintiéndose traicionado? ¿Estaba este papá sintiéndose que habían abusado de él o que este hijo lo había acabado en vida? Este padre no estaba viviendo ninguna de estas cosas. No estaba viviendo ni amargura, ni traición, ni desengaño. Este padre estaba viviendo paciencia. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si la historia nos señala lo que este papá estaba viviendo? Mira, el día que este muchacho regresó a casa, ese papá estaba
esperándolo. Y lo que siguió a esa recepción fue una bendición y fue una fiesta. Mientras el hijo estaba despilfarrando todo, este papá estaba viviendo paciencia. Y esta es la segunda cosa que el Padre nos muestra, que vive contigo y que vive conmigo. En su paternidad, Él vive paciencia. Cuando tú y yo tomamos decisiones, cuando tú y yo elegimos, si esas decisiones le dan permiso, le dan entrada, le dan acceso para que Él nos haga participar de todo lo que Él nos ha dado, el Padre se goza. Pero también cuando nosotros elegimos rehusarnos a recibir lo que Él nos está dando, Él nos sigue amando. Pero lo que el Padre vive contigo y conmigo no es frustración, no es traición. Lo que Él vive es paciencia. Y déjame decirte que paciencia no tiene nada que ver con la pasividad. Paciencia no tiene nada que ver con quedarse de brazos cruzados y decir, pues ni modo, ¿qué le voy a hacer? Paciencia no es que tú seas tolerante, que tú seas consecuente. No, pues, ¿qué le voy a hacer? Ya ni modo. Paciencia es lo que vive tu papá contigo todo el tiempo. Es lo que Él está manifestándote desde que abre los ojos en la mañana. Cada vez que tú estás ejerciendo tu autoridad, cada vez que tú estás tomando decisiones, y no estoy hablando de decisiones grandes en las que dices, válgame, estas decisiones son determinantes en mi vida. Estoy hablando de las pequeñas decisiones que desde que abres tus ojos en la mañana estás haciendo. Despiertas y estás dando gracias o ya estás quejándote por todas las cosas que hoy tienes que hacer y te tienen abrumado. Vas y te sirves o preparas el desayuno. ¿Estás consciente de la paz que Él te está ministrando? ¿O ya estás estresado por los pagos pendientes y por las cosas que no puedes lograr, no puedes hacer, por el empleo que no has conseguido? ¿Te das cuenta? Son esas pequeñas decisiones en las que esta mañana el Padre nos muestra lo que hay en su corazón para ti y para mí, que somos sus hijos. Este papá, en la parábola del hijo pródigo, vivió paciencia y vivió esa capacidad de poder aguardar y de poder esperar por el cumplimiento de la promesa que él tenía en su hijo. Entonces, fíjate, dice la escritura en Romanos 15:5 que nuestro Padre es el Dios de la paciencia. Así dice la escritura. Él es el Dios de la paciencia. Por eso es que cuando el hijo pródigo regresa a casa, tú no ves a un papá que lo recibe con reclamos. Porque ese tiempo de espera no fue un tiempo de martirio, no fue un tiempo en el que el sufrimiento lo consumió. Ponte por un instante en los zapatos de este papá. ¿Tú tienes hijos? Ponte por un instante en los zapatos de este papá. Se va tu hijo de casa, no sabes de él. Y lo único que oyes es que está despilfarrando todo lo que le entregaste. A este padre no lo consumió el dolor por las decisiones del hijo. Este padre manifestó lo que en su naturaleza de amor estaba viviendo. Y dice la escritura también en Romanos 8:24. Dice así, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Este padre pudo guardar con paciencia lo que no veía.
porque la naturaleza de la cual en la que él opera es amor. Y él pudo no solamente estar en ese estado en el que estaba siendo consumido por el dolor o por las situaciones que en su mente podía estar concibiendo del hijo, sino que estaba verdaderamente confiado en que esto iba a concluir de acuerdo al propósito por el cual Dios le estaba llamando. Entonces, fíjate que cuando tú y yo tomamos decisiones, si le damos permiso a nuestro Padre de entrar, si le damos permiso y le damos acceso, nuestro Padre se goza. Pero ¿qué sucede cuando nosotros elegimos lo contrario? Cuando nuestra incredulidad se asoma, cuando manifestamos el independencia y el decirle papá, aún sin estar conscientes de ello, rechazamos lo que Él nos está ofreciendo. Y es que en medio de todas estas decisiones, esto es lo que nuestro Padre va a manifestar para nosotros. Él va a vivir paciencia y va a estar presente en nuestras vidas de manera incansable. ¿A ti se te agota la paciencia? ¿Tus hijos te colman el plato? Bueno, tú tienes un Padre celestial que no experimenta lo mismo. Él es incansable. Y a papá nunca le vamos a agotar el plato. En su amor eterno, Él va a permanecer amándote. Y estaba pensando esta mañana en Jonás. Jonás, en la escritura, es una persona a la que Dios le da instrucciones de ir a predicar a Nínive, a una ciudad. Pero dice la escritura claramente que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Así dice la escritura, quiso huir de la presencia de Dios. Compró un pasaje y se subió en un barco y se fue a una ciudad que se llama Tarsis. O sea, agarró otro rumbo, queriendo huir de Dios. Y en este ejemplo lo estoy poniendo para que podamos ver la paternidad, el corazón del Padre ejerciendo paciencia. Y entonces dices, ¿qué hizo Dios cuando Jonás se fue a otro lado, a donde no lo mandaron? Y además lo hizo de manera consciente y voluntariamente. No creas que lo tomó por error, se equivocó de barco. No, se subió y dijo, yo no voy. Me encanta ver la respuesta de Dios. Porque no veo un papá que hizo llover fuego del cielo para desaparecerlo del planeta. ¿Sabes qué hizo? Su paciencia lo persiguió. Y cuando Jonás se subió al barco, dice la escritura que Dios se encargó de armar una tormenta enorme en medio del mar. ¿Y sabes qué? Esa tormenta la provocó Dios. Así que no andemos a veces con cosas de es que el diablo me persigue, es que quién sabe qué. Mira, la paciencia del Padre que tú tienes te va a perseguir. No te va a manipular, no te va a obligar, no te va a controlar. Pero este Padre que te ha adoptado no te va a dejar nunca. Y cuando Jonás estaba arriba del barco y empezó a azotarse esa tormenta todo lo que daba, dijeron, vamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y quisieron lanzar a Jonás del barco. Y entonces él dijo, sí, lánceme al mar, porque yo tengo un conflicto con Dios. Y lo lanzan al mar y Dios había preparado el vientre de un pez para que Jonás no muriese ahogado. Y estuvo dentro de ese pez durante 3 días y 3 noches y entonces Jonás habla con Dios. Habla con él y el pez entonces lo arroja y lo que quiero que puedas ver en esta escena es que aun cuando tus decisiones pueden ser determinantes y pueden ser directas,
La paciencia del Padre va a permanecer para contigo. También podemos ver a Elías. Elías entró en un estado de depresión después de haber pasado por una situación bien difícil. Y Elías se acostó rendido debajo de un árbol. Y dice la escritura que Elías lo único que quería era morirse. Elías decía, Dios, quítame la vida. Y estando en ese estado Elías, ¿qué crees que hizo Dios? Elías había decidido, me quiero morir. Eso decidió Elías. Óyeme, ¿qué decisión es esa? Pero ahí está el corazón del que te adoptó. Dios no agarró a nalgadas a Elías. ¿Sabes qué hizo? Le hizo de comer. Envió un ángel, preparó unas tortas y le puso agua. Y le dijo, ándale, come y duerme. Lo alimentó 2 veces y luego le dijo, levántate. Elías se lanza 40 días caminando y llega a una cueva. ¿Y sabes qué hace Elías? Se encierra en la cueva y le dice a Dios, quítame la vida, yo ya no quiero existir. ¿Y qué hace Dios? ¿Acaso manda a Dios algo para que destruya la cueva y salga de ahí aunque no quiera? No importa, yo te voy a sacar de ahí aunque no te guste. Dios no hace eso. ¿Sabes qué hizo? Amó a Elías y respetó su decisión. Pero su paciencia no lo dejó. Dios no dijo, híjoles, este Elías es bien insistente, me ganó, ya me colmó el plato, ya me voy. ¿Sí? Ahí estuvo Dios todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Le decía a Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías, yo me quiero morir, y allá adentro, de la cueva. ¿Sabes qué hizo el corazón del Padre? Mandó un viento bien fuerte. Y dice que Dios no estaba en ese viento. Luego vino un fuego, un terremoto. Y Dios no estaba en medio de eso. Pero después vino un silbo apacible. Y Elías dice que salió de la cueva. Y se puso a la puerta. Y ahí Elías empezó a hablar con Dios. Puedes ver que no entró Dios a sacar a Elías por los cabellos. Puedes ver que Dios no entró a forzar a Elías para que decidiera obedecerles y hacer lo que él quería. Puedes ver a Elías en un estado depresivo en el que Dios mismo está respetando su voluntad y diciendo, Elías, ¿qué haces aquí? Sal fuera. Esta paciencia del Padre es algo que tú y yo necesitamos entender, que nuestro proceso de transformación está operando de manera constante y permanente. Pero necesitamos vernos a la luz de esta paciencia que el Padre nos ha dado. No veas a tu Padre como alguien que está esperando en qué momento te equivocas para que tú recibas su castigo. No te veas como alguien que eres sujeto de su rechazo. Es que yo la he regado mucho. No sabes cuántas veces he intentado o he hecho esto o he procurado y vuelvo a lo mismo. Y entonces no te concibes a la luz del amor del cual fluye su paciencia, sino te ves como alguien que la ha regado tanto que Dios debe estar ya hastiado, debe estar cansado. Hoy, esta mañana, Él te dice, conóceme, conóceme. Y entiende que mi paternidad no fluye de la naturaleza de la cual fluyó la paternidad de tu padre terrenal. Lo que tu papá terrenal te hizo o no tiene nada que ver conmigo. Y hoy Él nos muestra
con toda transparencia lo que en realidad hay en su corazón. Entonces su invitación es a vernos a la luz de su paciencia. Y tercero, volviendo a la historia del hijo pródigo, vemos que el hijo regresa a casa. Finalmente decide, voy a la casa de mi papá, a asegurar un plato de comida, porque yo ya no veo otra alternativa. Entonces el hijo regresa a casa y cuando viene caminando, aquí de nuevo vemos al padre. El padre lo ve de lejos y corre a abrazarlo. Nótese que no es el hijo el que sale corriendo a los brazos de su papá. Es el papá el que corre a abrazar al hijo. Y hay una diferencia muy grande. Porque el hijo venía despedazado. Venía destruido. Y el padre lo ve a lo lejos. Lo ve y dice, no sé cómo estaría físicamente el muchacho, pero quien trabaja entre los cerdos no debe venir así como con sus mejores garritas. Y así como lo ve, así tal cual, el padre corre a abrazarlo. Entonces la tercera cosa de esta parábola que el Espíritu Santo nos trae es entender que Abba me recibe como estoy. Y me festejan grande. Pero qué cosa. Esto no tiene ninguna lógica. Claro que no. No la tiene. Porque la manera de operar de tu Padre Celestial no es humana. La manera de operar de tu Padre Celestial es divina. ¿Qué se merecía este muchacho? Piensa por un instante. ¿Qué se merecía? ¿Qué se merece un muchacho que tomó decisiones como las que te acabo de platicar y regresa a su casa totalmente en bancarrota y quizá hasta con deudas? ¿Qué se merece? No vamos a platicar de lo que se merece. Vamos a platicar de lo que recibió. Y lo que este muchacho recibió fue una bienvenida divina. Recibió una bienvenida como la que hubiese tenido una persona que nunca se equivocó. Una bienvenida como la que hubiese tenido alguien que no tomó decisiones equivocadas y a la que no hay nada que reprocharle. El padre corrió a abrazar al hijo y no le planteó reproche alguno. Así te recibe tu papá. Y te recibe tal y como estás. Y el Padre te acepta, el Padre te abraza y el Padre arma una fiesta en tu honor. Esto es lo que Él nos manifiesta y esto es lo que Él nos muestra. Dios no le da su merecido. Dios le hace presente su misericordia. Y es necesario que nosotros podamos esta mañana entender que ese es el carácter y la naturaleza que está operando en aquel que nos adoptó, en aquel que nos ha llamado a ser hechos hijos y que está pronto y está listo para operar su transformación en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el Padre estaba armando una fiesta? ¿Por qué el Padre va a festejar semejante comportamiento? El Padre no estaba armando una fiesta en honor al fracaso de su hijo. El Padre estaba armando una fiesta
porque su hijo, que estaba muerto, había resucitado. Porque su hijo, que antes le cerró la puerta, ahora le estaba dando la oportunidad de participar con él y de verlo elegir. Acuérdate que tiene que elegir, porque esa opción todavía está presente. Verlo a su hijo elegir, permitirle a él servirlo. ¿Cómo puedo decir que estaba permitiendo que lo sirviera su papá? Porque lo que siguió a esa recepción hermosa fue que lo vistieran. El padre dio la orden. Saben, a este vístanlo con las mejores vestiduras, le ponen calzado y le dan un anillo. Lo que siguió es que a este muchacho lo bañaron, lo vistieron y lo prepararon para que ese festejo en grande que estaba preparado para él diese inicio. Este hijo se dejó servir. Este hijo se dejó limpiar. Este hijo se dejó vestir. Este hijo se dejó festejar. Este hijo venía humillado. Este hijo venía humillado por los fracasos. Humillado. Pero este hijo vivió el asunto de ser humilde para dejarse servir. Y hay una diferencia enorme entre andar humillado por los fracasos y ser humilde para dejar que Dios te sirva. El Padre Celestial no quiere que vivas humillado por los fracasos de tus decisiones. Que estés avergonzado por los efectos de aquellas cosas que pudiste haber elegido y hoy te tienen en un estado en el que a lo mejor estás lamentándote. El Padre quiere que tú puedas en humildad dejarte servir. Que entiendas lo que hay en su corazón, que entiendas la operación de su paternidad y que le dejes a Él limpiarte, darte vestiduras nuevas y hacerte entrar en una celebración eterna. Esto es lo que Él te propone. Esto es lo que Él te invita, porque Él se ha comprometido a hacer de ti un hijo o una hija de Dios conforme, ni menos ni más, que igualito a Jesucristo. Pero si tú y yo no entendemos lo que hay en su corazón, ¿cómo vamos a participar de lo que Él nos está dando? ¿Cómo vamos a participar de su respeto? ¿Cómo vamos a participar de su paciencia? ¿Cómo vamos nosotros a participar de dejarnos servir? De dejarnos limpiar y de dejarnos vestir. Esta mañana Él nos presenta la realidad de su paternidad. Y todo aquello que tú y yo tengamos por ahí guardado, que no corresponda a esto que Él nos está manifestando, Él lo conoce, Él te lo hace ver y el Espíritu Santo es la persona que se va a encargar de erradicarlo de tu corazón, a fin de que puedas vivir vida plena. Tú ya no eres huérfano. Tú ya no necesitas vivir bajo los efectos de la orfandad. Hoy Él te ha llamado hijo, te ha llamado hija y Él quiere que en realidad puedas entender la clase de padre que Él es para que puedas participar en ese proceso de tu transformación consciente de la responsabilidad que Él está ejerciendo contigo. Así que disfrutemos de ese respeto, vivamos esa paciencia y tomemos esta mañana la decisión de permitirle a Él servirnos, limpiándonos, dándonos esas vestiduras nuevas y permitiendo
que entremos en ese festejo y celebración eterna, no por las cosas que en el pasado o las cosas viejas que alguna vez vivimos sean el motivo de la celebración, sino la decisión de participar de su transformación y de sentarnos a la mesa como hijos. Él no nos ha puesto a recoger las migajas. Él no nos ha puesto en la fiesta en una mesa de invitados de segunda. Él nos ha sentado a su mesa y Él ha preparado y ha dispuesto el banquete. Hoy nosotros disponemos del honor y del privilegio de sentarnos a comer con Él y a gozar con Él sin méritos. Así que esta es la invitación que Él nos hace. Hoy es una ocasión en la que podemos dar gracias. Gracias por los padres terrenales que pudimos haber tenido o tenemos todavía viviendo con nosotros. Pero es mucho mayor la gratitud al descubrir la paternidad del Padre Celestial operando constantemente en nuestras vidas. Así que esto es lo que mi papá pone compartir con ustedes esta mañana y dejo abierto el micrófono para escuchar sus comentarios y testimonios. ¿Quién inicia? Sí, voy a abrir el micrófono en Puebla. Adelante. Pues esta plática tan bella que nos da el Espíritu Santo, yo lo que saco en conclusión es la inmensidad de nuestro Padre Celestial. Su amor, su gracia, su misericordia y su paciencia, por supuesto. Cómo Él no espera de nosotros más de lo que nosotros podemos dar, pero cómo está allí para revelarnos constantemente que la inmensidad que Él nos quiere dar es por amor y por gracia, no por ningún mérito que nosotros hayamos hecho o queramos hacer, sino amor puro, amor sencillo e inmenso al mismo tiempo. Yo, mi padre terrenal fue un padre muy bueno, nada más que un padre que era muy severo y no sabía manifestar lo que él tenía dentro. Y a pesar de eso, me hizo sentir que me amaba. Pero yo primero estaba afuera en el colegio, luego viví un poquito de tiempo en el pueblo, me fui después a la Ciudad de México y luego me fui a París. Entonces, en realidad no pude convivir con él como me hubiera gustado y no pude apreciar sino más tarde, ya cuando había sucedido, todo lo que él me daba, todo lo que él me demostró, en tanto que muestren de afecto, a pesar de su carácter. Entonces, cuando él falleció, yo vivía en París, y cuando me avisaron que mi papito había fallecido, yo me acuerdo que después de que colgué el teléfono me quedé sentada en mi sofá y lo que se me vino a la mente es, se fue mi papá y yo no lo entendí, no le hice sentir que comprendí cuánto me amaba. Y eso me llevó a mí a hacer un psicoanálisis. Fue tan fuerte el impacto, el psicoanálisis, entre paréntesis, yo lo necesitaba. Y por esa misma falta no pude apreciar cuando él me tuvo muestras de afecto que viniendo de él con ese carácter eran sensacionales. Y en ese tiempo no estuve en medida de apreciarlo. Entonces cuando yo dije, se me fue mi papá, pero fue algo muy fuerte para mí. Y estuve 3 días sin ir a la UNESCO, que es el tiempo que se nos da cuando muere así alguien. Y cuando fui, el primer día que fui a la UNESCO, busqué a una amiga que estaba haciendo un psicoanálisis y ya habíamos hablado de ello, y le pedí dirección y teléfono de las personas.
Lo que quiero decir es que fue tan fuerte el impacto de decir, se me fue mi papá, yo no lo entendí, no le demostré que lo entendí, que eso me llevó a ese tipo de análisis y después a Cristo Jesús. Pero sin embargo, yo con mi relación con mi Padre Celestial no siento ninguna pega y no siento ningún impedimento que me haga entregarme a Él totalmente, ponerme en sus manos y decirle, dirígeme por tu Espíritu Santo. Y eso es gracia sobre gracia. Y es lo que quería yo decir. Gracias, Estelita. El Padre, a través de nuestras vidas, nos trae a vivir lo que está escrito, que dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Y indistintamente de los eventos que cada una de nosotras atraviesa o ha atravesado en su relación con paterna, ¿verdad? Esos eventos, sean buenos, sean distantes, como nos comparte Estelita, que no tuvo una relación, comenta, muy cercana con su papá. Todos esos eventos nada más son el laboratorio, son la ocasión, son la oportunidad para que tú vengas a esta realidad divina. Mira, contempla cuál amor te ha dado el Padre, que te ha hecho tener el honor de ser llamada hija de Dios. Entonces, ese es el punto de partida y Estelita nos dice, bueno, de esto que viví, luego conocí quién mi Padre Celestial es. Entonces, gracias Estelita por lo que nos compartes. ¿Alguien más? Está el micrófono abierto. ¿Qué le muestra Dios con respecto a su paternidad? Si veo ahí, voy a abrir el micrófono en prueba. Pues a mí lo que me impactó de la plática es la paciencia de papá, ¿no? O sea, muchas veces comparamos la paciencia de un padre, pues por amor o lo que sea, y ahorita que dijiste que no se amargó, ni estaba enojado para darle una lección, ni nada de eso, sino que esperaba con paciencia. A mí lo que me está mostrando es que él tenía una esperanza, una seguridad de la promesa pues de Dios, de decirle, tú y tus hijos serán salvos, tú y tu familia será salva. Entonces él no se amargó, pero sabía que sabía, y en su corazón, al momento de orar, daba gracias por un hijo recuperado, un hijo transformado. O sea, yo es lo que estoy recibiendo, ¿no? Que ese corazón es el que nos está dando. Ya nuestro pensar como humano ya está siendo cambiado y ahora el Espíritu nos hace pensar como Jesús piensa. Ya tenemos su mente, ya tenemos su corazón, su compasión, su misericordia, todo, ¿no? Entonces me encanta porque el hijo llegó con humildad, pero no una humildad de bien para afuera, sino Dios Padre sabiendo que tenía que regresar con ese hijo, ¿no? Eso a mí me encanta. Gracias, Betty. Y pues eso es lo que el Padre nos muestra esta mañana con respecto a nosotros. Eso es lo más hermoso, ¿no? O sea, que esto mismo que está manifestado en esta parábola está disponible para nosotros. Y que lo que a Dios le interesa es que nosotros podamos vernos en esa paciencia.
que podamos vernos a la luz de ese amor eterno que no se va a desentender de ti, no se va a desentender de mí en nuestros procesos, en nuestras decisiones. Así que la paciencia de nuestro Padre nos invita a sabernos amados eternamente. Así que gracias, Betty, por lo que nos compartes. El micrófono sigue abierto. ¿Quién más quiere comentarnos con respecto a la paternidad de Dios? Yo, Magno. Bueno. Adelante, Perla, y luego Rebe y veo la mano de Marco. Adelante, Perla. Hola, buenas tardes a todos. Pues me encantó la plática porque es algo que he estado experimentando con mi papá. Yo tuve una excelente relación con mi papá terrenal y cuando él falleció se me vino el mundo abajo y la verdad es que, bueno, algunas veces lo he compartido con algunos de ustedes, que mi papá Dios me mostró que yo amaba más y confiaba más en mi papá terrenal. Y cuando Dios me hablaba no le creía del todo, ¿no? Como que no me dejaba, tenía mis reservas, ¿no? Y mi papá me encantó porque fue llevando este proceso y me fue mostrando que por mucho que mi papá terrenal me hubiese amado, estaba limitado. Que él podía darme me podía dar un abrazo, besos, podía darme consejos, a lo mejor y podía darme algo, una seguridad económica, pero era limitado porque aún así yo me sentía vacía, yo me sentía sin identidad, andaba en la búsqueda, ¿no? Andaba en depresión y cuando Dios me mostró eso, que Él no podía hacer uno conmigo si yo tenía en el centro de mi corazón a mi papá terrenal y que Él quería cambiarme, transformarme en lo más profundo de mi corazón, renovar mi mente, hacerme libre. Me empezó a mostrar todas las cosas que mi Abba quería hacer en mi vida y que me estaba prometiendo si yo le aceptaba, ¿no? Entonces mi papá me ha llevado en ese proceso de recibirle. He estado disfrutando cada vez más de su amor y ya vivencial, porque por muchos años lo tuve en teoría, ¿no? El amor de Dios en mi vida. Y he experimentado cómo mi realidad y mi vida interna, en mis pensamientos, en mi corazón, mi padre es el cimiento de todo eso y él está transformando, me está haciendo una con él. Entonces, estoy muy agradecida porque mi papá, mi Padre Celestial veo que me ha servido siempre su mesa, pero yo no sabía recibirle y él me está enseñando cómo recibirle. Entonces, pues quería compartirlo con ustedes. Gracias, Perla. Lo que en ti quedaba como residuos de orfandad, la fidelidad de aquel que te adoptó, está convenciéndote de su adopción. Y qué hermoso lo que nos compartes al hablarnos de tu papá terrenal que pudo amarte entrañablemente, pero finalmente el amor que él podía tener por ti, pues no iba a necesariamente poder entrar en tu corazón y cambiar todas aquellas cosas que necesitaban ser removidas. Y hoy puedes recibir no solamente su consuelo, sino puedes verlo a él operando en su compromiso, de saber que la hija que tomó, él se ha hecho cargo de ser papá, pero no solamente de palabra, ¿no? No es nada más ahora sí que de nombre, sino en toda la extensión de la palabra. Y es hermoso lo que nos estás compartiendo porque esto está transformándote. Y eso es de lo que en realidad se trata. Conocer la paternidad de Abba me transforma. Si tú y yo conocemos en realidad
de qué se trata su paternidad, vas a ser transformado. Si has estado batallando con áreas de tu carácter, áreas en tu vida, y has estado pidiéndole a Dios que la remueva, y dices, es que no pasa nada. Mira, desiste de tus intentos y desiste de tu petición recurrente de que Dios te quite tal cosa. Y conoce su paternidad, conoce su corazón a la luz de la verdad. Y yo me gozo de oír el testimonio de Perla, porque en realidad esto es algo divino. Para quienes no conocen, Perla perdió a su papá muy chiquita. Su papá terrenal falleció. La relación que tenía con su papá terrenal era muy, muy estrecha. Entonces, lo que queda humanamente de alguien que vive una experiencia así es orfandad. ¿Qué queda? Que viva una niña. Orfandad. ¿Sí? Y esa niña puede vivir orfandad y tener a Dios. Y Dios puede ser su Señor, su protector. Pero Perla nos está compartiendo esta mañana. Yo he conocido esta paternidad. Y la estoy conociendo, nos dicen, la estoy conociendo. Y esta paternidad no me deja en la condición en la que estaba. Y a esto, amados hermanos, es a lo que somos invitados esta mañana. Deja de estar enfocado en las cosas que no puedes cambiar. Y conócele. Conócele como Él es. Y recíbelo. Este Padre del que hemos hablado esta mañana está deseoso de relacionarse contigo. Pero es preciso que desconectes la experiencia que pudiste haber tenido con tu papá humano. Y puedas verlo como Él es. A lo mejor dices, yo tuve un papá terrenal maravilloso. Y puede haber sido un papá muy consentidor, muy, no sé cómo lo quieras describir. Pero finalmente déjame decirte, tu papá humano nunca va a poder manifestar en su totalidad ese papá humano bueno que tuviste, la divinidad, la naturaleza de amor en todo su esplendor que el Padre Celestial te manifiesta. Entonces, gracias, Perla, por compartirnos este testimonio que nos habla a todos y nos invita a prestarnos a que esto suceda en nuestras vidas. Adelante, Rebe. Abro el micrófono. Gracias, Mano. Buenas tardes. A mí lo que me está regalando mi padre ahorita es que descubro una vez más la eternidad de ese padre, que conociéndome desde esa eternidad, me regaló los anhelos de mi corazón, aun cuando yo no le conocía todavía a él. Estoy hablando de él conociéndome a mí. Y yo recuerdo que ya una persona joven, pero ya casada y con hijos, yo siempre clamaba a este Padre Celestial sin conocerlo. Yo le decía, Dios, yo quiero tener a mi papá antes de que se muera, porque mi papito es muy grande, ¿no? De edad, era muy grande de edad cuando yo nací. Y luego crecí, casé y tuve hijos, pues imagínense, ya él era un respetable anciano, ¿no? Y yo siempre clamaba a Dios porque no se lo llevara sin que yo lo tuviera. Y uno de los más grandes regalos que Dios me hizo, aún sin conocerle, fue regalarme a ese Padre terrenal. En el último año de su vida, me lo regaló. Fue mi papá precioso, fue un padre increíble, porque además me llevó
a amarle y a comprenderle muchas cosas de él, ¿sí? Y bueno, esto luego me lleva, cuando yo conozco a mi Dios, me lleva a conocerlo como Padre. Fue increíble, para mí fue un contacto inmediato, verle como mi Padre, a ese Dios, ¿sí? Y esto me ha traído, me ha regalado una libertad para permitir verme en ese proceso de amor que Él tiene, dejándome ver la luz de su paternidad. También muchas cosas, aunque no soy padre, soy madre, muchas cosas de mi maternidad, desde lo que Él ha sido para mí, ¿sí? Y a tener esa disposición de recibir ese obsequio de amor y llevarme a vivir en gozo, en amor, a través de esta transformación, Dios, ¿sí? A través de esta transformación, verme en esa maternidad que me lleva a no poner a respetar esas decisiones, las decisiones de mis hijos, a dialogarlas y a respetar también todo ese tiempo, ese proceso de esa decisión, que muchas veces lo observo de lejos y duele un poquito el corazón, pero ahí es donde mi papá se manifiesta con su corazón para que yo pueda ver esto y amarles y recibirles, y esa paciencia de amor de mi papá, extenderla en este amor. Yo estoy viviendo un poquito de una manera muy particular esto, porque a estas alturas estamos viviendo mis dos hijos y yo juntos. Y yo puedo ver que lo que hay aquí es un propósito divino que día a día nos los está manifestando, ¿sí? Quizás a la luz de otros ojos no se ve así, pero yo lo veo como un propósito divino que tal vez esté llegando un poquito ya a su fin en el sentido de no estar juntos, pero que ha sido para valorar su paternidad. Y al mismo tiempo yo mi maternidad hacia mis hijos, hoy padres también, ¿sí? Es así como toda una, no sé qué nombre ponerle, pero yo bendigo a ese Padre que me ha amado eternamente, que conoció los anhelos de mi corazón desde su eternidad, que me concedió un Padre terrenal, que me llevó a amar a el Padre. Cuando mi Padre Celestial se presentó a mi vida, yo pude decir Padre, ¿sí? Verle ya no como al Dios que clamé, sino como al Padre que respondió. Y que me ha llevado a esta libertad y a este proceso de amor, con toda esa respeto y esa paciencia que solo Él puede darnos, pero también puede gestarla en mi maternidad para mis hijos. Yo sé que es un caso, podría decirlo especial, ¿no? Especial en el sentido de que, ¿cómo otra vez después de qué? Sí, se casaron, se fueron, pum, regresaron, estamos otra vez tres juntos, como que no es un caso general, ¿no? Pero en Dios tiene un maravilloso propósito, y del cual yo hoy estoy gozando esa paternidad de Dios de una manera muy especial, porque me está enseñando realmente esa maternidad, podría decir. Sí. Entonces, pues yo también es lo que quería compartirles. Gracias, Rebe. Y es que cuando tú conoces el corazón de la paternidad de aquel que te adoptó,
no solo tu vida va a ser transformada, sino que esto va a impactar la relación que sostienes con tus hijos. Esto va a transformar las relaciones que pueden ser humanas, que pueden estar deterioradas, y las va a transformar con su poder y van a ser relaciones divinas. Esto no va a ser producto de que tú ahora digas, entonces se trata de ver cómo es Dios como Padre y me pongo a imitarlo. No, de ninguna manera. Se trata de que tú primero le conozcas. Se trata de que tú primero, de manera vivencial, puedas comprobar su carácter y puedas ver que esto es algo que Él sostiene contigo. Esto va a impactar tu vida y como nos comparte Rebe ahorita en su testimonio, esto está en casa impactando mi maternidad, la relación que establezco con mis hijos. Y mientras la escuchaba, viene a mi corazón la escritura que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de ellos. Este es el compromiso de tu Padre. No solamente tu transformación, sino la transformación de tus generaciones. Él dice que Él va a enseñar a tus hijos. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Contigo. Nosotros padres muchas veces estamos orando que alguien aparezca en la escena, que alguien más le haga entender a mi hijo, que alguien más hable con él, que lo haga entrar en razón. Y no limito el poder y la estrategia divina que Dios puede tener en tu caso particular. Sin embargo, su promesa es que Él va a enseñar a tus hijos y que tú estás involucrado en este proceso. Y lo va a hacer así. Tú necesitas participar vivencialmente de conocer la paternidad del que te adoptó desde su verdad. Y conocer que Él te respeta. Conocer de esta paciencia divina que Él mantiene. Él no se desentiende de tu proceso. Él te va a perseguir y te va a alcanzar. Y por último, el que tú te dejes servir. También ahorita mientras escuchaba a Rebe, venía a mi corazón que cuando tú conoces esta paternidad en tu propia vida, desistes de tus esfuerzos por ser el Espíritu Santo en tu casa. Desistes de tus esfuerzos de ser tú quien está tratando de convencer a tus hijos de que estás equivocado, estás mal, tratando de hacer que tu hijo entre en razón. Tú, cuando conoces la calidad del compromiso de tu Padre Celestial, desistes de ser la persona que usurpa el lugar de Dios. Y cuando conoces la realidad de este Padre, empiezas a respetar su trabajo y su operación en la vida de tus hijos. Así que gracias a Dios por lo que está sucediendo en la familia de Rebe. Y gracias porque nos comparte de manera transparente ese testimonio. Ahora sí que el caso, como usted comenta, no es común, ¿no? Que los hijos después de cierta edad otra vez tengamos la ocasión de tenerlos en casa, pero hay sin duda un propósito divino en medio de esto que está intencionalmente papá permitiendo. Así que damos gracias a Dios por eso. ¿Y quién más? El micrófono está abierto. Marco, abro tu micrófono. Sí, gracias. Qué hermosa charla. Gracias. En esta charla que estabas dándonos, que el Espíritu Santo nos hablaba, al final mi padre me gritaba por medio de tu voz, conóceme, conóceme. Y vino a mi mente un versículo de Isaías que dice, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Yo, Jehová, fuera de mí,
no hay quien salve. Y yo puedo ver a lo largo de mi vida esta paciencia que comentabas en la charla del padre con el hijo pródigo, la paciencia que mi padre ha tenido conmigo a lo largo de toda mi vida. Ayer estamos acompañando a un grupo, Juan Pablo y yo, en un grupo de transformación, y ayer Dios ponía en mi boca el relato del evento donde hace 42 años mi padre cambió el rumbo de mi vida, le dio un giro a mi vida cuando me convenció. Yo en esa época me consideraba ateo en búsqueda de la verdad, y en ese evento muy interesante, mi padre me convenció de que él existía realmente, ¿no? De que él era real, y bueno, esto lo hizo a través de un sueño donde se me revela como un ser de 7 dimensiones. Y a mí me asombra esa capacidad de Dios de adaptarse a las necesidades de cada hijo, de cada persona que él anda buscando, y a pesar de tener pensamientos muy complejos, manifestarse haciendo uso de lo que la persona está viviendo en esos momentos, ¿no? Entonces fue maravilloso cómo Dios me cambió de pasar de ser un ateo en busca de la verdad a ser un creyente en búsqueda de Dios. Y eso ocurrió pues hace 42 años. Todavía pasó un rato largo para que yo pudiera establecer mi relación personal con mi papá, con Dios, cuando yo recibí a Cristo hace 25 años. Y muy recientemente, hace quizás 8 años, fue cuando yo pude recibir la adopción de parte de mi papá, y esto cambió pues radicalmente mi relación con él, ¿no? Cada uno de estos eventos ha sido un cambios maravillosos, ¿no? Y bueno, sigue, yo no le veo fin a lo que mi padre está haciendo, ¿no? Pero yo a lo largo de mi vida fui teniendo muchas ideas equivocadas acerca de Dios. Yo me doy cuenta ahora cómo hay ambientes donde donde proliferan las bacterias, el pus, la enfermedad, y pues mi vida era uno de esos ambientes, la vida que gracias a Dios me tocó vivir, era uno de esos ambientes donde proliferaba el engaño, ¿no? El engaño del diablo en mi mente, ¿no? Dios permitió, con el inmenso amor que me tiene, que el hogar donde yo crecí, nací, mis padres tuvieran muchas limitaciones emocionales. Mi papá pues estaba enfermo, tenía una enfermedad, y pues esta enfermedad por definición no puede, el ser humano que la tiene no puede, no sabe amar. Y mi mamá también por su lado, la cultura donde creció, ella perdió a su papá muy chica a los 6 años, y no aprendió, fue educada de manera espartana por mi abuela, y no aprendió tampoco a manifestar el amor. Mis padres sí sentían el amor,
y apenas muy recientemente yo lo estoy descubriendo, pero no sabían expresarlo, no sabían comunicarlo. Y pues era un ambiente de mucha manipulación, de tal modo que yo me fui haciendo muy rebelde, ¿no? O sea, en algún momento me llegué a ver como un puercoespín, que en cualquier movimiento que había en el exterior yo sacaba las espinas, ¿no? Y ha sido maravilloso el trabajo de paciencia y de fe. Cuando tú dijiste qué sentía el padre cuando estaba esperando al hijo, mi padre me dijo fe. O sea, antes de que tú dijeras paciencia, mi papá me dijo en mi corazón fe. O sea, yo puedo ver que Abba nos ve en fe. Y es maravillosa la fe de nuestro Padre, que no se desanima ante lo que está saliendo de nosotros y aún ante lo que nosotros sentimos acerca de Él y pues los engaños que el diablo haya sembrado en nuestro corazón, como fue en mi caso, ¿no? Que fueron múltiples engaños. Hace unos 3 o 4 meses Dios ha estado trabajando muy intensamente conmigo, ayudándome a ver ideas equivocadas que yo tenía acerca de Él, engaños que habían formado fortalezas en mi mente. Y bueno, pues yo en mi infancia yo me llené de amargura y Dios me lo ha estado revelando. Y con mucha paciencia me he ido llevando, y a lo largo de muchas pláticas íntimas entre él y yo comenté en una de estas reuniones cómo uno de estos eventos maravillosos ocurrió, donde mi padre me decía, bueno, ya te quedó claro que te llenaste de amargura en tu infancia. Sí, ya me quedó claro, sí. Y ya te quedó claro que la amargura es producto de un sentimiento de haber sido víctima de cosas que te pasaron. Sí, y lo reconozco. Y entonces me dijo, bueno, y siempre que hay una víctima, pues hay un victimario. ¿Quién piensas tú que fue tu victimario? Y fue una pregunta muy fuerte para mí, ¿no? Porque yo me di cuenta en el momento de esa pregunta que yo tenía una idea equivocada de Dios. Yo tenía la idea de que si tú pensabas mal de Dios o yo creía que Dios me iba a castigar y que me iba a matar si yo, a destruir, si yo tenía algún pensamiento equivocado contra él. Era como un tabú, el hecho de pensar algo malo de Dios, era imposible, ¿no? Pero estos pensamientos se dan en el subconsciente, no son conscientes, ¿no? Entonces, al hacerme esta pregunta, yo le contesté tú, pero así con interrogaciones, ¿no? Y entonces, me hizo él ver todo el pensamiento equivocado que había en mi corazón, de pensar que él había sido el causante de todas mis desgracias en mi infancia, ¿no? En el destrozo de mi familia, el desbaratarse de mi familia disfuncional. Era disfuncional, pero pues era mi familia, yo la amaba. Y culpé a Dios, ¿no? En mi inconsciente. Y yo hasta ese momento que estábamos platicando me di cuenta de esto, ¿no? Y entonces ya me dice Marco, ahora que tú te das cuenta que realmente yo no te hice nada, me dijo, te quiero hacer una pregunta. Y me dijo, ¿me perdonas?
Marco, ¿me perdonas? Y sentí, pero digo, no, pues ¿cómo crees si tú eres el que me tiene que perdonar a mí? Yo te culpé a ti, culpé a mis padres, te juzgué y juzgué a todo el mundo y no, pues tú eres el que me tiene que perdonar a mí. Y me vuelve a preguntar, Marco, ¿me perdonas? Y le dije, sí, sí te perdono. Y bueno, fue maravilloso experimentar y constatar la humildad de mi padre y todo lo que él es capaz de hacer para arrancar raíces de amargura de mi corazón. Es maravilloso poder constatar la humildad y la sencillez de Abba. Esto ha seguido avanzando, estas pláticas profundas, y creo que fue hace una semana donde yo comenté cómo Abba destruyó otro par de fortalezas que había en mi mente, en mi corazón. Él destruyó una fortaleza donde yo creía que tenía que ser muy honesto al hablar y decir lo que yo estaba viviendo, y Dios me hizo entender que yo estaba teniendo un problema de fe, porque aunque con el corazón yo le creía a lo que Él me había dicho, mi boca no estaba confesando, y la fortaleza consistía en el hecho de que cuando mi padre me dice algo, eso es ahora la realidad para mí. Y yo estaba viendo las circunstancias, los hechos, el presente, y eso era lo que estaba declarando mi boca, lo que estaba viviendo en el presente. Pero no había entendido que el proceso de la fe es que cuando Abba te dice algo, ahora esa es la realidad. Ya no importa lo que estés viviendo, esa es la realidad. Y bueno, pues mi papá muy cerquita del momento de que recibí la adopción, mi papá iba yo entrando a la última iglesia donde estuve, duré 2 años, una iglesia pentecostal, y él me hizo una promesa, una revelación y una promesa, ¿no? Me dijo, tú estás... tú crees que ya perdonaste, pero no es cierto. Tú estás enfermo, cuando perdones serás sanado. Y bueno, esa revelación y esa promesa fue maravillosa para mí. Me dio mucha esperanza. Efectivamente, yo ya estaba enfermo. Hace 22 años tengo una diabetes que se manifestó 3 años después de que recibí a Jesús en mi corazón. Y esta diabetes ha ido deteriorando grandemente mi cuerpo, y actualmente prácticamente todos mis sistemas están bastante dañados, ¿no? Y he podido comprender que esto es solamente parte del proceso de sanación que Dios está haciendo en mi vida. Dios está cumpliendo esa promesa de sanidad que me hizo, y es preciso que yo viva lo que estoy viviendo en este momento, en estos instantes, ¿no? Y hay una palabra que mi Abba me mostró, que dice, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Yo realmente he podido entender que Abba tiene un propósito para mi vida, que Abba me escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él. Y he podido entender que Él quiere manifestar a Jesús
en mi vida, he podido entender que Dios tiene para mí el que yo pueda vivir la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, este tiempo maravilloso que Dios me ha estado revelando que viene en la tierra, en la humanidad, donde Cristo se va a manifestar en muchas vidas, y que me ha escogido para este propósito, que Él está trabajando en mi vida intensamente. Y pues a mí me parece maravilloso el regalo que Él me está haciendo. Quizás como el hijo pródigo, yo, aunque no fue el caso de que yo llegara con la cola entre las patas delante de Dios, la verdad, Dios me ha recibido. En todo momento he estado viendo cómo en mi vida Él se ha estado manifestando, me ha cuidado maravillosamente. Estamos en un grupo de oración, Juan Pablo Priego y yo, estamos orando por México, tenemos ya, bueno, por las naciones, realmente estamos orando como herederos que somos. Dios puso en nuestros corazones el empezar a orar por el reino que nuestro Padre tiene para nosotros, y hemos estado orando por diferentes países, por diferentes naciones, y en la última oración Dios puso en mi boca el pedir por Estados Unidos, y veíamos, bueno, lo que Abba me decía, lo que Abba ponía por medio de mí, es que él es el que pone y quita a los reyes, ¿no? Y que queda clarísimo para nosotros que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un propósito divino de estar en ese lugar. Y que, bueno, pues él había recibido la peor educación que una persona pudiera recibir. Que él tuvo todo lo que pudo querer, anhelar y desear, ¿no? Tuvo todos los juguetes que quiso, de adolescente tuvo todos los coches que quiso, todas las mujeres que quiso. Y eso ha formado un carácter y pues algo asombroso, ¿no? De una persona que cree que merece todo, ¿no? y que el propósito tan fuerte que tiene es un propósito divino de parte de Dios, para tratar con Estados Unidos, ¿no? Y en ese mismo sentido, yo puedo ver cómo en mi vida, pues Dios me ha dado un tratamiento de hijo, ¿no? De hijo como el hijo que, el varón de quebrantos, el varón de dolores experimentado en quebrantos, ¿no? Entonces me ha hecho entender mi padre que el entrenamiento y la educación que él me ha dado es algo maravilloso, que es un regalo realmente asombroso lo que él ha permitido en mi vida, y pues yo me siento muy agradecido en este momento con él. Estos 3 últimos días he tenido un fuerte ataque de parte del diablo. Yo ya no puedo en este momento salir a la calle y caminar porque ya no veo. Ando con muchas dificultades para salir por unos mareos y unos vértigos, y la situación de mis ojos que están en tinieblas temporalmente. Y me llevó, yo pensaba que era mi padre el que me ha llevado a unos versículos de Juan 2, Juan 1, capítulo 2, del versículo 9 al 11, que dice, el que dice que está en luz
y anda en tinieblas, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano anda en tinieblas, está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ciegan los ojos. Entonces, yo empecé, cuando vi estos pasajes y los recibí, inmediatamente sentí la tentación de dejarme llevar a pensar que estaba yo teniendo un juicio de parte de Dios porque realmente no había perdonado, aunque Dios ha estado trabajando en estos últimos 8 años muy intensamente el perdón en mi corazón. Y el ataque consistía en hacerme creer que yo aborrecía a mi mamá y que por eso estaba yo viviendo lo que estoy viviendo. Y hoy por la mañana mi padre intervino con mucha claridad y me dijo que no, eso no era cierto, que era una mentira más del enemigo, que yo soy su hijo, que yo he nacido de nuevo y que él hace poquito me llevó a un pasaje de Isaías donde Dios le dice a Israel que le dice, regocíjate, oh estéril, porque más ya has recibido el doble de lo de tus pecados, ¿no? Y ahora tus hijos van a ser más. Es un pasaje maravilloso en Isaías 45, algo así por el estilo. Entonces Dios me hizo entender que yo soy su hijo, que ya no hay nada en mi corazón, que Él ha terminado este proceso de limpieza y que está muy cercano el cumplimiento de la promesa de sanidad que Él me hizo. Y a mí me parece maravilloso esto que está haciendo mi Padre en mi vida. Gracias. Gracias, Marco. Y qué maravilloso el trabajo de aquel que te adoptó y que se ha hecho cargo de ti de manera personal y que está constantemente ejerciendo esa paternidad en todas las situaciones que vives. Es hermoso ver cómo él se te está dando a conocer de manera directa y personal y cómo él está haciendo su trabajo a fin de convencerte, ¿no? Porque esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que este es el resumen que puedo ver del trabajo fiel del Espíritu Santo en tu vida y gracias por compartirnos esta vivencia. Y pues solamente para cerrar este tiempo, quiero compartir con ustedes esta escritura que está en Primera de Pedro 1, versículo 18, que dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Padre quiere dejar claro que Él nos ha rescatado, no solamente de la manera de vivir que heredamos de nuestros padres terrenales, sino también de toda manera de pensar, de toda manera de decidir que pudimos haber aprendido de ellos y que es humana. Dice la invitación que aquí recibimos, dice que
La invitación es a que nos veamos así, a que ya fuimos rescatados. A esto es a lo que nuestro Padre esta mañana quiere, en resumen, dejar en tu corazón. No te veas como alguien que tiene un montón de cosas ahí, que tiene Dios que arreglar y que a ver cómo le voy a hacer. Es que todo lo que sucedió en mi infancia fue muy complicado, yo traigo un montón de cosas. No te veas así. Mírate a la luz de su verdad, sabiendo que ya fuiste rescatada de esa vana manera de vivir. Conoce a este Padre que te adoptó y vive tu adopción en esta realidad divina, que como Marco mencionaba hace un momento, es por la fe. Así que damos gracias en esta mañana por lo que Él nos ha hablado, lo que nos ha mostrado, y pues quisiera pedirle a Rebe si por favor cerramos este tiempo dando gracias. Padre, muchísimas gracias por el banquete que has regalado esta mañana a tus hijos, Señor, confirmándonos que desde la eternidad hemos estado en el corazón tuyo como Padre. Gracias porque nos has concedido anhelos del corazón y nos estás llevando a establecernos en tu verdad. Esa verdad que nos trae a una libertad, Señor, de conocerte como ese Padre perfecto, que tiene todas las cosas, que nos concedes todas esas cosas, como en Pedro lo dice, nos han sido dadas para esta vida que nos tienes concedida, Señor. Gracias por recibir tu corazón de Padre y gracias por dárnoslos a esa descendencia que tú nos has concedido también, Señor. Viéndonos como familia, pero también como individuos, porque tu proceso, mi Dios, es personal. Tú eres el que te revelas a nuestros corazones, tú eres el que sustentas esta vida que nos has regalado. Tú eres el único que puedes transformarnos y llevarnos a la estatura de Jesucristo. Gracias, papá. Gracias por el privilegio de decirte, papá. Gracias por ese amor eterno y perfecto. Gracias porque tú nos conservas en el hueco de tus manos, Señor. Y no nos dejarás hasta terminar esta obra de amor que tú has iniciado, que tú tienes en tu corazón, Señor, para una eternidad. Te damos gracias juntos, unánimes, con un mismo corazón, con una misma fe, con una misma esperanza de saber a quién hoy pertenecemos, Padre. Pudiendo dejar atrás todo aquello que ya no viene de ti, porque tú nos tienes dado una vida y un hoy para abrazarla en ese amor lleno de misericordia, de gracia y de fidelidad a nuestras vidas, papá. Muchas gracias en el nombre de Cristo por este banquete de amor que hoy nos has dado y que nos das cada día, Señor. Muchas gracias. Amén. 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 Gracias a todos. Muchas bendiciones. Feliz Día del Padre a todos. A todos. Gracias.